Bueno, pues vamos a entrar ya en nuestra escuela bíblica, como lo estamos haciendo ya cada miércoles, y espero que ya tengan su Biblia abierta ahí, tengan su blog de notas y tengan también pues para anotar, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé cuántos hermanos estarán ahí a la escucha para esta escuela bíblica. A ver, yo quiero ver mis alumnos que estáis ahí cada miércoles y podéis entrar. Ya sabéis que pasamos esa, esa lista, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando íbamos al colegio? Fulano, presente. Usted solamente tenga que poner un amén. Mari de Boy, que Dios me la bendiga. Amén. Gloria al Señor. Juan Carlos, que Dios me lo bendiga grandemente. Bueno, a todos los que vayan ahí, gloria al Señor, conectándose para escuchar esta escuela bíblica. Yo no sé si se acordarán qué es el tema que vamos a tocar hoy. A ver, ¿quién me pone el tema de hoy? ¿Algún hermano sabe qué tema toca hoy? A ver, ¿qué? Salmo 110. Sí, estamos en el Salmo 110, es verdad, cierto. Pero dijimos la semana pasada que hoy vamos, dentro del Salmo 10, íbamos a tocar un texto de ese Salmo que iba a hablar sobre un tema. A ver si os acordáis cuál era el tema que íbamos a hablar. Un tema muy importante. A ver, muy bien, muy bien. El orden de Melquisedec. ¿eh? Así es que vamos a traer ese escuela bíblica, el sumo sacerdote, Jesucristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Deciros que yo di este estudio con unos estudios que estuve dando en la iglesia, entre los cuales también estaba este que voy a dar hoy, hace aproximadamente como unos 40 años que lo di y ya no le he vuelto a dar en ninguna otra parte. O sea que esta es la segunda vez que voy a compartir este estudio pues a los hermanos, porque esto solamente lo compartí en la iglesia donde estaba y ya no volví a compartirlo más. Así es que espero que les haga bien. Bueno, tenemos que decir que la primera vez que aparece este misterioso personaje es en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, capítulo 14, en el versículo 17 y 18, que dice el texto bíblico, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió, dice, el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. Ahí, solamente ahí. Para entender este texto realmente y entender lo que acabamos de leer y ver realmente qué quiere decir o por qué Jesucristo realmente es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, tenemos que irnos a un libro de la Biblia que es imprescindible para poder entender realmente este tema. Indudablemente, ese libro es la carta a los hebreos. La carta a los hebreos. Así es que vamos, si tienen la Biblia ahí, yo les invito a que ustedes abran la Biblia, la carta a los hebreos, en el capítulo 7, porque nos vamos... Hay más, está el capítulo 5, capítulo 7, también el capítulo 8, también habla sobre eso, pero nos vamos a basar solamente en el capítulo 7, porque si no, no podríamos abarcar el tema en su totalidad, porque es muy extenso, ¿de acuerdo? Así que dice en el libro de Hebreos, si tienen la Biblia abierta, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, los primeros 3 versículos, dice, porque este Melquisedec, del rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, ¿ven? ¿Se dan cuenta de cómo está hablando del pasaje del Génesis? Que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz,
sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, el autor de Hebreos, ya sabemos que se está basando su argumento en el Salmo 110, versículo 4, y en el libro del Génesis, en el capítulo 14, que acabamos de leer. Y en el Salmo que estamos dando, que es el Salmo 110. Amén. Espero que escuchen ahora. Pues bien, en la historia del libro del Génesis, Melquisedec es una figura extraña, casi misteriosa. De tal manera, hermanos, que algunos creen que es una teofanía, otros creen que es un personaje que es un ángel, otros ven que ahí es el ángel de Jehová, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, yo como siempre he dicho, que todo es respetable, porque una de las cosas que nunca debemos de hacer, pues es esto, es pues tener un choque entre hermanos en nuestra manera de pensar en ciertas cosas de la palabra del Señor. Dios no nos ha llamado a contender los unos con los otros, ni muchísimo menos, claro está. Y esto es una escuela bíblica, por lo tanto es una escuela bíblica que ustedes pueden aprender y coger lo bueno, y lo que no crean que es tan bueno, simplemente lo apartan a un lado, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí hemos visto algo en el libro del Génesis, que este personaje aquí aparece como llovido del cielo. Es que no nos dice nada de su vida, ni de su nacimiento, ni de su muerte, ni de su genealogía. Sencillamente aparece, sencillamente aparece. O sea, le da a Abraham pan y vino, bendice a Abraham, y seguidamente dice que el texto bíblico desaparece de la escena, de la historia, tan de repente, hermano, desaparece como había entrado. Así de sencillo. O sea, que es algo misterioso. Melquisedec era por su nombre rey de justicia. Por su nombre era rey de justicia. Y por su reino era rey de paz. El orden, fijaos bien, porque esto es muy significativo y esto es inevitable de que esto sea así. O sea, que primeramente sea rey de justicia y su reino sea un reino de paz. ¿Por qué? Porque la justicia siempre debe prevalecer a la paz. Eso sin duda alguna. ¿Por qué? Porque sin justicia no puede haber verdadera paz, como nos dice Pablo en el libro de Romanos. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el reino de Dios, dice, es justicia, primeramente, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y como vemos, el orden siempre es el mismo. Primero justicia y luego paz. Podría decirse que toda la vida es una búsqueda, mis amados hermanos, de la paz. Lo que escuché. Amén. Sí, repito. Veremos, mis amados hermanos, que casi toda la vida es una búsqueda de la paz. De esa paz que los hombres insisten en buscarla y que no pueden nunca encontrarla. El hombre trata siempre de escapar de un mundo, de este mundo que ya sabéis que es un mundo agonizante, un mundo estresado, y muchos escapan y refugiándose pues en cosas que creen que ahí van a encontrar realmente la salida a sus problemas, a sus dificultades. Hay quien se refugia en el alcohol, otro en drogas, otro en placeres, otro en una vida de lujo, pero al final, hermanos, al final todos tienen que volver a la realidad, todos. Pero está, mis amados hermanos, lo que es el camino a la justicia. O para decirlo de otra manera, el camino de la voluntad de Dios. El camino de la voluntad de Dios. No puede haber una verdadera paz hasta que no digamos, hágase tu voluntad. O sea, cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, entonces es cuando verdaderamente hay una verdadera paz en nuestro corazón. El autor de Hebreos amontona palabras para demostrar que Melquisedec no tuvo ascendientes, o sea, no tuvo descendencia.
Y lo hace, mis amados hermanos, pues constatando el nuevo sacerdocio de Jesucristo con el antiguo sacerdocio arónico. Y, y si cumplía esa condición, pues entonces nada podía impedir ser sacerdote, salvo que padeciera alguno de ciertos defectos físicos que enumera la ley. O sea que el sacerdocio arónico, ustedes lo saben, que tenía que ser de la descendencia de Aarón, o más bien de la descendencia de Leví, de la tribu de Leví, y el sumo sacerdote tenía que venir precisamente de Aarón, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos que entender una cosa: si se casaba con alguna hija de sacerdote, ella tenía que presentar, fíjese porque esto es muy curioso, si se casaba con una hija de sacerdote, tenía que presentar un documento de su genealogía, por lo menos, hermanos, de 4 generaciones, para poder él realizar el sacerdocio. Y si no era hija de sacerdote, como mínimo 5 generaciones. O sea, es un hecho extraño, casi increíble, que el sacerdocio arónico, el sacerdocio judío, dependiera hasta el punto, mis amados hermanos, de la genealogía. O sea, tenías que demostrarlo con la genealogía. Por lo tanto, las cualidades personales no se tenían en cuenta. Pero Jesucristo era el verdadero sacerdote no por lo que heredó de los hombres, sino por ser quien era. Y algunas de las palabras que Hebreos dice aquí son muy, pero que muy sorprendentes, y ya las veremos, hermanos, lo sorprendente que el autor de Hebreos expresa y expone con esa sabiduría, con esa mente prodigiosa, hermanos, hablando sobre Melquisedec. Dice que Melquisedec no tenía genealogía. Bien, vamos aquí, escuchen bien. Aquí aparece una palabra en el griego, genealogía. Cuando el escritor de Hebreos dice que no tenía genealogía, aparece una palabra que es analogetos. O sea, es una palabra que no se encuentra en ningún texto griego. ¿Qué cosa? O sea, es una palabra que no se encuentra en ningún texto griego. Y que es posible que el autor de Hebreos inventara una palabra para hacer hincapié en que el ministerio de Jesús no dependía de sus antepasados. O sea, él inventa una palabra nueva para un hecho totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque no hay nadie, no existe nadie sobre la tierra. Pero que escuchen, no existe nadie sobre la tierra, hermanos, que no tenga genealogía, que no tenga descendencia. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra que aparece aquí. Y posiblemente se trata de una palabra nueva, casi seguro, pues para expresar esto. ¿Por qué? Porque aquí aparece, dice que Melquisedec no tenía padre, o sea, apator, apator es en el griego, ni madre, que es amenetor. O sea que estas palabras son muy interesantes, porque en el griego común estas palabras se usaban en relación a, pues, a lo que es, diríamos, a un padre o a una madre que era desconocido o desconocida. Y esto, hermanos, quiere decir que el autor de Hebreos usa estas palabras para recalcar realmente lo que él desea decir, lo que él desea expresar. O sea que los autores cristianos pues tenían una habilidad especial dada, por supuesto, claro, por Dios, no eran de ellos, esta sabiduría no era de ellos, era una sabiduría que procedía de lo alto, que procedía de Dios, para redimir palabras, palabras que eran muy complicadas a veces en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ninguna expresión le parecía demasiado fuerte al autor de Hebreos. Es que el autor de Hebreos es tremendo, hermano. No sabemos quién escribió el autor de Hebreos. Hay quien dice que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Apolos. La verdad es que no se sabe con certeza quién escribió la carta a los hebreos. Pero sí que vemos que no hay ninguna expresión que le pareciera demasiado fuerte al autor de Hebreos para hacer resaltar el hecho de que la autoridad de Jesús dependía solamente de su persona y no de ninguna otra. Y si pasamos ahora a leer los versículos del 4 al 10, usted tendrá la Biblia ahí para leer esos versículos, que seguro que la tiene abierta en Hebreos capítulo 7. Si pasamos a ver esos versículos, espero que se escuche, Joaquín. Si pasamos a esos versículos, veremos lo maravilloso
lo maravilloso, lo asombroso de la escritura, la sencillez y al mismo tiempo, hermanos, la inmensa profundidad que tiene el texto de los Hebreos. Es algo maravilloso, hermanos. El autor de Hebreos va a demostrar la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio arónico. Eso es lo que va a tratar de hacer, de que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio arónico. Introduce el tema de los diezmos, porque Abraham dice que le dio a Melquisedec una décima parte del botín de la victoria, se le dio los diezmos de todo. La ley de los diezmos, y la vemos que está en Números capítulo 18, del versículo al 21, ahí está la ley de los diezmos. Si quiere usted tomar nota, lo toma y luego usted en casa, en casa, ya están en casa, luego cuando termine la escuela, si quiere, pues pueden leerlo perfectamente. El autor de Hebreos va a demostrar pues esa superioridad de Melquisedec sobre los sacerdotes levíticos, y para ello lo que hace es que establece 5 puntos, ¿de acuerdo? Yo termino a las 11:30. Bien, espero que escuchen. 5 puntos, estamos hablando de esos 5 puntos. Primer punto, los levitas reciben diezmo de la gente, y es un derecho que solo ellos tienen, pero Melquisedec recibió diezmos de Abraham, aunque no era de la tribu de Leví. O sea, que no existía, porque no existía todavía, la tribu de Leví no existía, fijaos bien, no existía todavía. Se puede objetar que aunque ese le puso al nivel de los levitas, porque se le puso realmente a un nivel del levita sin que todavía estuviese o había nacido en la tribu de Leví, pero lo pone a ese nivel de los levitas, no prueba que fuera superior a ellos. Así que el autor de Hebreos añade otros 4 puntos, porque esto no quiere decir que sea superior a ellos precisamente por esto, pero sigue todavía para demostrar realmente a dónde quiere llegar el autor de los Hebreos, para comprobar esa superioridad. Segundo, los levitas reciben los diezmos de sus hermanos, de los israelitas. Melquisedec no era israelita. ¿Por qué? Porque todavía no existía el pueblo de Israel, sino un extranjero. Él era un extranjero. No se sabe, pero era un extranjero. Y no fue un israelita cualquiera el que le dio los diezmos sin nada. Fijaos bien, que no fue cualquiera, no fue cualquier israelita. Fue nada menos que Abraham, que fue el fundador precisamente de la nación de Israel. Gloria al Señor, o sea que eso tiene mucho peso. Tercero, que era pues un mandamiento de la ley mosaica, lo que confería a los israelitas el derecho de recibir diezmo. O sea, pero Melquisedec, dice en la Escritura, lo recibió por ser quien era. O sea, tenía tal grandeza personal este hombre, que no necesitaba de ningún mandamiento que le autorizara a recibir diezmos. Y cuarto, los levitas reciben los diezmos como hombres mortales que son, pero Melquisedec, dice, porque vive para siempre. Y quinto, finalmente, aquí el autor de Hebreos lo que hace es que presenta precisamente una razón muy curiosa, una razón curiosa que pide disculpas antes de mencionarla. Leví era descendiente directo de Abraham. O sea, era bisnieto de Abraham. Y el único legalmente autorizado para recibir diezmos en las personas de otros descendientes era Leví, no había nadie más. Ahora bien, si fue más tarde descendiente de Abraham, eso quiere decir entonces que aún estaba en el cuerpo de Abraham. No sé si me están entendiendo. Por tanto, cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, Leví también se lo dio. ¿Por qué? Porque estaba incluido en Abraham y precisamente esto es una prueba final de que Melquisedec era superior a Leví. Esto es un razonamiento sorprendente, pero no cabe duda, hermanos, de que era convincente precisamente para aquellos que iban a leer la carta a los hebreos, porque sabéis que la carta a los hebreos, pues ya lo dice perfectamente, la carta a los hebreos es la carta a los israelitas o a la casa de Israel, o los dispersados que estaban dispersados, que eran cristianos y se habían dispersado, estaban en la diáspora. Y aunque nos parezca extraño, porque nos parece extraño, este argumento
que expone aquí el autor de Hebreos comporta la gran verdad de que lo hace una persona, mis amados hermanos, que revierte en su descendiente. Si comete algún pecado, puede transmitir a su descendiente la tendencia o alguna debilidad física que es su consecuencia. Si adquiere un carácter noble, una persona, quiero que escuche, si adquiere un carácter noble, pues también transmite pues una herencia a los que le suceden, porque eso es así, hermanos. Indudablemente, cuando una persona pues tiene un carácter noble, pues puede ser que también la descendencia de él diga, ay, pues que él se le parece a su padre, se le parece a su abuelo, en esta forma, tiene estas formas, oye, puede ser esto así, claro que sí. Leví, según este argumento que nos da aquí precisamente el autor de los Hebreos, aquí Leví, recibió, hermanos, el efecto de lo que había hecho Abraham. Ahí, hermanos, lo que hace es que subyace entre las aparentes fantasías del razonamiento rabínico, o sea, la verdad de que ninguna persona vive para sí solo, sino que transmite algo de sí misma a los que le siguen. Y esto es verdad, gloria al Señor. Esto es cierto, que transmitimos siempre algo, mis amados hermanos, siempre transmitimos algo para aquellos que nos siguen. Siempre, sea bueno o sea malo, siempre les vamos a transmitir algo. Si nos vamos, seguimos con Hebreo. Y aquí, hermanos, seguimos un poquito más abajo, nos vamos al versículo 11 hasta el versículo 20, y aquí, hermanos, surgen dos conclusiones. Y la primera conclusión que surge aquí es, por una parte, que se presenta la abrogación del anterior mandamiento por su propia insuficiencia e inutilidad. ¿Por qué? Porque la ley no consiguió nunca producir el efecto para lo cual se había promulgado. ¿Por qué? Porque la ley tenía un defecto, o sea, tenía es como yo siempre he dicho, la ley es una cara una moneda de dos caras. Y por una cara tiene el poder, porque la ley tenía poder, por supuesto, un poder que no había quien lo tuviera, la ley, definía perfectamente qué era pecado. Y ella decía, te ponía y decía, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado y este es pecado. O sea, te ponía delante del pecado y tú eres un pecador porque tú estás quebrantando esto. Pero luego el reverso de la cara de la ley era débil. ¿Por qué? Porque ella diagnosticaba, por así decirlo, qué era el pecado, pero carecía del remedio realmente para solucionar el problema. O sea, que dejaba al hombre en esa situación, dejaba al hombre ahí, dejaba al hombre como un ser pecador, pero no podía remediar la situación del hombre. Y por otra parte, hermanos, se presenta la introducción de una esperanza mejor, gloria al Señor, por medio de la cual podemos acercarnos a Dios. Por lo tanto, al leer este pasaje, tenemos que recordar la idea básica de la religión que nunca, mis amados hermanos, se le va de la mente al autor de Hebreos. Nunca, porque él siempre está pensando en eso. Perdonadme que os diga esta frase, espero que se escuche. Perdonadme que diga esta frase, que hable la palabra religión, pero para que me podáis entender, ¿de acuerdo? Ya sabéis que cuando yo hablo de religión no estoy hablando de una religión cualquiera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la antigua religión judía, porque eran religiosos en sí, estaba diseñada precisamente para esto, estaba diseñada para producir esa relación de dos maneras. Primera, por la obediencia a la ley, porque el que cumplía la ley era amigo de Dios, indudablemente. O sea, si alguien... Todo estaba basado en la obediencia y en el cumplimiento de la ley. Tú cumplías la ley, eras amigo de Dios y por lo tanto recibías bendición. Y segunda, se reconocía que esa obediencia perfecta estaba fuera de las posibilidades de cualquier persona y ahí entraba el sistema sacrificial. ¿Entienden esto? O sea, la ley decía esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. En el momento en que tú te comprometías y llevabas realmente y cumplías con la ley, tenías esa relación con Dios y eras amigo de Dios. Pero cuando tú inmediatamente no podías cumplirla, porque era imposible, no se podía cumplir, porque era imposible que el hombre cumpliera con toda la ley, y el apóstol Pablo dice que el que infringía en un mandamiento se hacía culpable de toda la ley.
Entonces, fijaos bien, o sea, sé que reconocía que esa obediencia perfecta pues era imposible, no se podía, estaba absolutamente fuera de toda posibilidad humana. Y es por eso que estaba el sistema del sacrificio. O sea, los sacrificios estaban por eso, porque el hombre como no podía realmente cumplir con la ley, entonces estaba el sistema sacrificial. Por lo tanto, cuando una persona era culpable de haber quebrantado algún mandamiento de la ley, se suponía que el sacrificio correspondiente remediaba esa ruptura. ¿eh? Eso era el sacrificio. Cuando el autor de Hebreos dice que el pueblo de Israel llegó a ser el pueblo de la ley sobre la base del sacerdocio levítico, quiere decir que sin los sacrificios levíticos que expiaban los pecados de la ley, habría sido totalmente imposible. O sea, imposible, la ley era imposible, gloria al Señor. Por eso era necesario el sacrificio levítico. Pero de hecho, hermano, estaba demostrado que el sistema levítico sacrificial era totalmente incapaz de restablecer la relación con Dios que el hombre había perdido ya en el huerto de Edén. Así que se necesitaba un nuevo sistema, un nuevo sistema. Y ese sistema que se necesitaba era ese, el orden de Melquisedec. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bueno, espero que se escuche ahora, ¿de acuerdo? Repito, por si alguien no lo ha entendido lo otro. Hemos dicho que el sistema sacrificial era necesario porque el hombre no podía cumplir con la ley. Entonces, imposible que el hombre pudiera cumplir con toda la ley, por eso se requería ese sacrificio, ese sistema sacrificial, pero que era incapaz de restablecer esa relación con Dios que el hombre había perdido. Así que, por esa razón, se necesitaba un nuevo sistema. Y el nuevo sistema que se necesitaba es el sistema del orden de Melquisedec. O sea, dice que ese sacerdocio, pero que se escuche, dice que ese sacerdocio difiere del antiguo porque no depende en absoluto de la estructura humana o carnal, que es como aparece en el original, sino del poder, hermanos, de una vida que es indestructible. Lo que quiere decir es que cada una de las reglas que regían el antiguo sistema, el levítico, el sistema del arónico, tenía que ver con el cuerpo físico del sacerdote. Fijaos bien, para hacerlo tenía que ser descendiente directo de Aarón. Fijaos bien, y sorprendente esto. Primeramente, descendiente de Aarón. Y segundo, tenía que tener, fijaros, tenía 142 defectos físicos que podían descalificarlo. O sea, habían 142 defectos físicos que por cualquiera de esos 142 defectos físicos podían descalificarlo como sacerdote, como sumo sacerdote. Y algunos de ellos los vemos en Levítico, capítulo 16, capítulo 21, versículo 16 en adelante. Ahora bien, ¿cómo era? Porque esto es interesante, hermanos. ¿Cómo era la ceremonia de ordenación del sumo sacerdote? Aquí es donde vamos a ver cosas muy interesantes. Miren, lo primero que se hacía es que le bañaban en agua para quedar ritualmente limpio. Cuando nosotros vemos realmente en la palabra del Señor y vemos que hay un rito de purificación, siempre se hacía, hermanos, en una mikveh. ¿Qué era una mikveh? La mikveh, hermanos, era un lugar donde habían aguas corrientes. O sea, nunca se podía hacer en un agua estancada. O sea, esto era equivalente a un bautismo, porque se tenía que sumergirse. Luego, tenía que hacerlo en una mikveh. Una mikveh era en un lugar donde las aguas podían correr. Por eso, escuchen bien, Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. No podía bautizar en una piscina, ni podía bautizar en un barreño, ni podía bautizar en un lugar donde las aguas no corrían. Tenía que bautizar en un sitio donde las aguas corrían, ¿de acuerdo? Donde habían corrientes de agua. Y ahí se le llamaba una mikveh.
Luego se le vestía con los 4 artículos sacerdotales, que eran los calzoncillos de lino, la túnica tejida de una pieza, la tiara, que era el gorro que se ponía, y el cinto. Y luego se le ungía con aceite. Se le ponía en el óvulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo derecho del pie derecho se le untaba, amén, espero que escuchen, se le untaba, hermanos, con sangre de ciertos sacrificios que habían hecho. Y cada detalle, hermanos, afectaba al cuerpo del sacerdote. Cada detalle. Y una vez que era ordenado el sacerdote, pues tenía que hacer muchas abluciones o lavados, para que ustedes me entiendan, con agua y unciones con aceite. Tenía que cortarse el pelo de cierta manera, de cierta forma. El sacerdocio arónico dependía de cosas físicas, desde el principio hasta el fin, siempre dependía de las cosas físicas. El carácter, la habilidad, la personalidad, eso no contaban absolutamente para nada, hermanos. Pero el nuevo sacerdocio, queridos míos, dependía de una vida que es indestructible. O sea que el sacerdocio de Cristo no dependía de cosas físicas, sino de lo que Él era en sí mismo. Y aquí tenemos, hermanos, una verdadera revolución. ¿Por qué digo una verdadera revolución? Porque ya no eran las ceremonias ni las observancias externas lo que hacía el sacerdote, sino el valor interno de él. También había otro gran cambio de consecuencias fundamentales. La ley era tajante. La ley era tajante en cuanto a todos los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví y descendientes de Aarón. Si no, imposible, ¿de acuerdo? Pero Cristo pertenecía a la tribu de Judá. Por lo tanto, el hecho de que Cristo, mis amados hermanos, pertenece a una tribu totalmente distinta que no era la tribu de Leví, Él es el sumo sacerdote, ese sumo sacerdote que implica que la ley se ha cambiado. O sea, la palabra que se usa aquí para cancelación, es la palabra atesis. ¿Qué quiere decir la palabra atesis? Pues bueno, es la que se usa para la anulación de un tratado, la abrogación, hermanos, de una promesa, la suspensión de un nombre del registro, ¿verdad? Y para dejar una ley o regla sin efecto, sin valor ya. O sea, todo este ritual, toda esta serie de cosas que se hacían aquí de la ley ceremonial, quedó borrada, hermanos. En el sacerdocio de Cristo queda anulada, queda borrada. Gloria al Señor. Y por último, Jesús puede hacerlo lo que el antiguo sacerdocio pues no podía. Él puede darnos acceso a Dios. ¿Cómo? ¿Qué es lo que impide al hombre acceder a Dios? Pues mire, una de las cosas que impide al hombre acceder a Dios es el miedo, el temor. Mientras Dios le inspire temor al hombre, éste no puede confiar en Dios. Mientras vean a un Dios de esta manera que le impulse terror o temor, el hombre no se acercará. Pero Jesús vino para mostrar a los hombres el amor infinito, ese tierno amor de Dios, cuyo nombre es también Padre. Bendito sea el nombre del Señor. El horrible terror, hermanos, desapareció. Ahora sabemos que Dios quiere que volvamos a casa. Volvamos a casa. Gloria al Señor. Amén. Amén. Espero que escuchen. Lo que el Señor quiere es que volvamos a casa. Y que volvamos, mis amados hermanos, sin temor alguno, porque no hay castigo para aquellos que vuelven a casa, sino todo lo contrario. Ahí están los brazos abiertos del Padre para recibirnos, gloria al Señor. Pero el pecado también nos impide tener acceso a Dios, también. Pero Jesucristo ofreció en la cruz el sacrificio perfecto que expía el pecado. O sea, el miedo ha desaparecido, el pecado ha sido conquistado. Por lo tanto, hermanos míos, el camino hacia Dios está abierto absolutamente para todos, porque Cristo lo ha hecho posible. Bendito sea el Señor. Seguimos todavía con el libro de los Hebreos porque es interesante. Y si nos vamos a Hebreos, capítulo 7, que estamos en el capítulo 7, los versículos ahora del 21 al 25, ahora aquí el autor de Hebreos va a hacer, o va a mostrar, o va a acumular, como quieran
expresarlo, una serie de pruebas, hermanos, que va a demostrar en esas pruebas la superioridad del sacerdocio del orden de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Cristo sobre ese antiguo sacerdocio levítico. O sea, que el autor de Hebreos presenta dos pruebas. La primera prueba que presenta aquí en Hebreos es que hace hincapié en el hecho de que la institución del sacerdocio de la orden de Melquisedec dice que fue confirmada, escuchen bien, es que esto es interesante, fue confirmada por un juramento de Dios, cosa que esto nunca había sucedido con el sacerdocio levítico. Esta cita la toma el autor de Hebreos precisamente del Salmo que estamos tratando, del Salmo 110, versículo 4, que es el que estamos tratando. La idea, hermanos, de que Dios haga un juramento ya es algo totalmente, pues algo alucinante, ¿eh? Que Dios haga un juramento. O sea, ¿por qué? Porque Dios no necesita hacer un juramento, porque es imposible, hermanos míos, que no sea creíble su palabra. Su palabra es creíble, no es necesario recurrir a un juramento. Por tanto, si Dios llega a confirmar su palabra con un juramento, lo que dice debe ser de suma importancia. De manera que es posible, hermanos, que desaparezca el sacerdocio ordinario. Es posible que desaparezca el sacerdocio ordinario, pero el sacerdocio de Jesucristo nunca, escuchen bien, nunca podrá dejar de existir. ¿Por qué? Porque Dios ha jurado que será para siempre, ¿eh? Por lo tanto, como su sacerdocio ha sido confirmado con un juramento, Jesús es el garante de un mejor pacto. La misión de un sacerdote es abrir el camino de acceso a Dios. ¿Saben? Muchas veces, yo no sé si ustedes la han escuchado, seguro que han dicho sí, bueno, seguro que la han escuchado. Han escuchado ustedes cuando la gente se refiere al Papa y dice que es el pontífice. ¿Lo han escuchado alguna vez? El pontífice. Bueno, a lo mejor eso le parece un poco extraño, pero bueno, yo le voy a decir lo que es el pontífice. La palabra pontífice es el puente, es un puente entre los hombres y Dios. Por eso el Papa es el pontífice dentro de la Iglesia Católica, porque es el vicario, es el representante de Dios en la tierra. Por eso es el pontífice. Pues bien, Jesús es nuestro pontífice, Jesús es nuestro puente, el puente que nos une, mis amados hermanos, y que nos lleva a la presencia del Padre. Jesús es el garante de un pacto mejor, de una nueva relación entre el hombre y Dios. Y la diferencia es que el antiguo pacto estaba basado en la ley, la justicia, en la obediencia, pero en este nuevo pacto está basado precisamente en el amor, en ese perfecto sacrificio de Cristo, porque el antiguo pacto, hermanos, estaba basado en lo que el hombre tenía que hacer, pero en este nuevo pacto es en lo que Él ha hecho, no en lo que tú tienes que hacer, sino en lo que Él ha hecho ya, bendito sea Dios. ¿Qué quiere decir Jesús, hermanos, que es garante de un nuevo pacto? Cuando Él está hablando de que es garante de un nuevo pacto, ¿a qué se refiere? ¿Qué está hablando? ¿Qué dice con ese garante? La palabra que aparece aquí, hermanos, es muy curiosa para la palabra garante, y la palabra que aparece aquí para garante es engullos. Engullos. ¿Y qué es un engullo? Bueno, un engullo es uno que da seguridad. Se usa de una persona que garantiza o sale fiador. Es una persona que avala, da un préstamo. Cuando usted va a sacar un préstamo, pues siempre necesita, si no tiene lo suficiente, necesita a alguien que le avale. ¿De acuerdo? A alguien que le avale. Pues bien, eso es. Gloria al Señor. Aquí es una persona que avala, es la seguridad de que realmente ese dinero se va a pagar. O sea que el engullos es el que garantiza que el acuerdo se va a respetar. Entonces, ¿qué quiere decir el autor de Hebreos con esa palabra? ¿Cómo sabemos que el antiguo pacto, hermanos, ya no está vigente? Y otra pregunta, ¿de qué el acceso a Dios ya no depende de lo que pueda hacer o pueda alcanzar el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Bueno, muy sencillo. La respuesta es Jesucristo.
porque Jesucristo es nuestro fiador, Jesucristo es nuestra garantía. Él es el garante que promete que el amor de Dios cumplirá siempre su parte, sencillamente, hermanos, porque le tomamos la palabra a Él, y su palabra es verdadera, y todo lo que Él dice es amén, y todo dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y para decirlo de otra manera, o más sencilla, hermanos, tenemos que creer que cuando miramos a Jesús con todo su amor, ay Dios mío, estamos viendo cómo es Dios. Porque para eso vino Cristo, para mostrar cómo era Dios. ¿Queréis saber cómo es Dios? Miradme a mí. ¿Queréis saber cuánto os ama Dios? Miradme a mí. Felipe, tanto tiempo que llevas conmigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. La segunda prueba que aporta aquí el autor de Hebreos es de nuevo aquí, y fijaos bien porque esto es interesante, en esta prueba que va a presentar para la superioridad del sacerdocio de Melquisedec, es que en el antiguo sacerdocio, o sea, el sacerdocio arónico, levítico, como quieren llamarle, no tenía estabilidad. No, ¿por qué? Porque los sacerdotes morían, eran seres mortales, y llegaba un tiempo en que perecían, morían, y otros tenían que ocupar su puesto. Pero el sacerdocio de Cristo Jesús es para siempre. O sea, lo que importa en este pasaje no son los matices, hermanos, de lo que había ya en el sacerdocio arónico, sino esos matices, esas aplicaciones de esas palabras que el autor de Hebreos, mis amados hermanos, introduce aquí en esa carta yo diría que son como pellizcos de sabiduría, hermanos, que nos hace abrir los ojos y entre, ay Dios mío, ¿cómo es posible que este hombre nos abra los ojos de esa manera? Dice que el sacerdocio de Jesús nunca será desfasado, nunca desaparece. Aquí usa una palabra, y la palabra que aparece para desfasar es la palabra aparabatos. ¿Qué quiere decir aparabatos? Esto es un término legal, escuche bien, un término legal que quiere decir inviolable. Ay, Dios mío. O sea, cuando un juez establece su decisión, debe de permanecer. O sea, un juez establece la decisión, permanece, aparabatos, o sea, inviolable. Lo que dice, ¡pum!, sentencia, punto. También quiere decir intransferible. Intransferible, o sea, ¿qué quiere decir intransferible? Describe algo que pertenece, pues, a esto, a una persona, y que no se puede transferir a otra de ella, y es imposible poder transferirla a otra. Cuando el autor de Hebreos dice que el sacerdocio de Jesús es algo de lo que no se puede despojar, o sea, no se puede poseer de ningún otro, es algo tan estable como las leyes que mantienen el mismo universo. Jesús es y será siempre el camino hacia Dios. Y la segunda palabra que usa el autor de Hebreos aquí, dice que Él permanece para siempre. Amén. Espero que escuchen. Él permanece para siempre. Escuchen bien. Aquí aparece una palabra muy curiosa. Permanece para siempre. Aquí la palabra que aparece es paramenein. Paramenein. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir seguir en oficio. O sea, nadie podrá jamás despojar a Jesús. ¿Por qué? Porque su ministerio es para toda la eternidad. Él seguirá siendo, queridos hermanos, el único que puede llevar a los hombres a Dios. Jesús estará siempre al servicio de la humanidad. En la tierra Él sirvió a los hombres y dio su vida por ellos, pero es que en el cielo todavía está intercediendo por ellos, hermanos. El autor de Hebreos sigue diciendo que este sacerdote es santo, que jamás ha hecho daño a nadie, que es sin mancha, que es distinto a todos los pecadores, gloria al Señor, que está por encima de los cielos. Miren, hermanos, entrar en todos estos detalles es una riqueza. El autor de Hebreos presenta a Jesús como esa humanidad perfecta, sin pecado, perfecto, sin pecado. Y por lo tanto él el único que podía es desafiar allí al pueblo, a los escribas, a los fariseos, a los santurrones de su época, y decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? A ver, ¿quién de vosotros me puede redargullir de pecado? Ay, Dios mío de mi vida. Pero también, hermanos, el que fue hombre entre los hombres ha sido exaltado
a la diestra de Dios, a la gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. El más grande de todos, gloria al Señor, el más grande de todos los sacrificios levíticos. Empezaba, hermanos, con el sacrificio de un becerro, por los pecados del sumo sacerdote, por sus propios pecados comenzaba. Pero ese era un sacrificio, hermanos, que Jesús no tenía que hacer. Gloria al Señor, porque Él no tenía pecado. Pero sí, mis amados hermanos, que el sumo sacerdote primeramente tenía que hacer ese sacrificio por su propio pecado y también por su casa. Hacerlo, ¿por qué? Porque él era un pecador que tenía que hacer expiación primeramente por él. Era la ley la que había nombrado el sacerdocio levítico, pero el juramento, hermanos de Dios, lo que le dio a Jesús, un ministerio, hermanos, que iba a ser para siempre, para siempre. Y por una de las razones es por ser realmente quién era él. Dice que el texto de Hebreos dice que se ofreció a sí mismo. O sea, era un sacerdocio, en un sacerdocio levítico, vosotros sabéis que hacían falta dos cosas. Dos cosas. Una, el sacerdote, y otra víctima. Las dos cosas, sacerdote y víctima. O sea, el autor de Hebreos ha demostrado mediante un largo y complicado argumento que Jesús es el sumo sacerdote perfecto y ahora pasa a otro pensamiento. Jesús es también la ofrenda perfecta. Ay, Dios mío de mi vida, la ofrenda perfecta. Solo Jesús podía abrir el camino que conduce a Dios porque Él era el perfecto sumo sacerdote que obedeció, que se ofreció el sacrificio perfecto de sí mismo. Gloria al Señor. Jesús es ministro del santuario, es la prueba de su servicio, es, mis amados hermanos, único en majestad, único en servicio. Jesús es el único ejemplo de majestad divina y de servicio divino. Bendito sea el nombre del Señor, combinados entre sí. En Roma, hermanos, estaban lo que se llamaban los arbitri. ¿Qué eran los arbitri? Bueno, el juez siempre decidía en cuestiones legales, pero los arbitris resolvían cuestiones de equidad y su deber de ellos era poner punto final a los litigios. Y en el griego jurídico, que aparece precisamente, espero que escuche, en el griego jurídico aparece una palabra que es la palabra mesetis. ¿Qué es mesetis? Pues bueno, era un ebalista, era un garante, era el fiador por un amigo que estaba procesado. O sea, que él respondía por una deuda o un descubierto que había. Por lo tanto, mis amados hermanos, era el que estaba dispuesto a pagar la deuda de un amigo para arreglar las cosas. Jesús. Esto es lo que hizo Jesús. Jesús es nuestro perfecto, mis amados hermanos, que nos aboga. Él se coloca entre nosotros y Dios. Abre ese camino a la realidad, Dios. Es el único, hermanos, que puede efectuar, queridos hermanos, la reconciliación entre el hombre y Dios. Así que en esta noche, queridos hermanos, para terminar, gloria a Dios, podemos proclamar todos aquí en esta noche en el canal y podemos decirlo a voz en cuello: a ti sea la gloria, nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador, porque tú eres el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, con ese sacrificio perfecto, gloria al Señor, que ha hecho, gloria a Dios, ay Dios mío, a los santificados para siempre, con un solo sacrificio. No era como Yom Kippur, gloria al Señor, que cada Yom Kippur el sumo sacerdote tenía que hacer esa expiación por él y por todo el pueblo. Y cada año lo mismo, en la fiesta de Yom Kippur. Pero Cristo, en una sola vez y para siempre, efectuó ese sacrificio perfecto, gloria al Señor, donde todos y cada uno de nosotros, queridos y amados hermanos, tenemos depositada nuestra fe, nuestra confianza, sabiendo, queridos hermanos, que estamos en el mejor refugio de todos los refugios, el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Él sea la gloria por siempre y para siempre. Bendito sea su nombre. Amén y amén. Bueno, espero que les haya hecho bien, queridos hermanos. Vamos a hacer una oración, como siempre hacemos, por si hay alguien necesitado ahí, ¿verdad? Pues que